A veces pienso que yo no nací para el inglés. Luego recuerdo que hay unas ranitas gringas bien bonitas y se me pasa. Hola, hola, los saluda su amigo Eric en un video más de esta serie titulada Tips de Inglés en Español. Hoy veremos nuestro cuarto video básico para todos aquellos amigos que se inician en el estudio del idioma inglés. Si se preguntan los nombres de los 3 videos anteriores, estos son: estructura más importante para pensar en inglés, verbo to be, usos más comunes en presente, y verbo to be traducido como tener. Y están disponibles en este canal para que los consulten cuantas veces gusten. Recuerden que estos videos llevarán una continuidad hasta llegar a los niveles más avanzados. Hoy hablaremos de la diferencia que existe entre el verbo to be y el verbo to get, seguidos de adjetivos o descripciones. Nunca he entendido el verbo to get. Hay ocasiones en las que se interpreta como lograr, como conseguir, como llegar, como obtener. Pues, ¿cuántos significados tiene? ¿Cuántos significados tiene? Es una pregunta un tanto difícil de responder, ya que las palabras en inglés muchas veces se interpretan de acuerdo a la palabra o palabras con que se acompañe. Y el verbo to get es el ejemplo más claro de esto, por lo que no podemos pensar únicamente en una interpretación o una traducción. ¿Qué? Eso suena mega chirrequete recontra difícil. Con razón muchos no hemos aprendido inglés bien. Es imposible. Claro que es imposible que aprendas inglés si sigues con esa mentalidad de que es difícil. De hecho, el uso correcto del verbo to get hace que la comunicación en inglés sea más fácil que en español. Sabemos que I'm happy se traduce como estoy feliz porque lo vimos en videos anteriores, pero ¿cómo diríamos me pongo feliz? Eso es súper sencillo. Si el verbo put se interpreta como poner, y para una idea necesito sujeto, verbo y complemento, entonces la idea debe de ser I put happy. Error común. Para entender muy bien esto debemos tener en cuenta la diferencia entre estar y ponerse. Para estar utilizamos el verbo to be conjugado y para ponerse utilizamos el verbo to get también conjugado. La conjugación del verbo to get en presente es sumamente sencilla. Es como en la mayoría de los verbos, que únicamente se le agrega una S para los casos de he, she it. Entonces, decir que me pongo feliz debe de ser I get happy. ¡Oh, qué fácil! Y se puede con otras descripciones, como furious, furioso, o pale, pálido. ¡Claro que se puede! Precisamente hace un momento dije que el verbo to get hace que la comunicación en inglés sea más fácil que en español. En español tendríamos que memorizar muchos verbos y su conjugación. En inglés únicamente tenemos que aprender a utilizar bien el verbo con los adjetivos o descripciones. Entonces, si la palabra when se traduce como cuando, see como ver y blood como sangre, debe de ser correcto decir I get pale when I see blood. Me pongo pálido cuando veo sangre. ¡Genial! Así es como se deben de formular las ideas en inglés. Aquí cabe aclarar que cuando utilizamos la palabra when como conector, debemos iniciar otra idea, por lo que necesitamos recurrir nuevamente a sujeto, verbo e información o complemento. I get furious when I am hungry. Me pongo furioso cuando tengo hambre. Oye, pero también se puede interpretar como que me enfurezco cuando tengo hambre. ¡Exacto! De hecho, el verbo to get se usa cuando el sujeto alcanza un estado o condición descrito por el adjetivo y su interpretación
depende precisamente del adjetivo. Si el adjetivo o descripción drunk es borracho o borracha y sad es triste, my friend gets drunk when he is sad. Mi amigo se emborracha o se pone borracho cuando está triste. Si el verbo run es correr y la expresión a lot es mucho, I get hungry when I run a lot. Me da hambre cuando corro mucho. I get sleepy when I am hungry. Me da sueño cuando tengo hambre. Órale, aquí la traducción fue un poco diferente. Y entiendo, porque aunque es posible que yo diga que me pongo somnoliento cuando estoy hambriento, no suena muy natural. Así es, y tienes todos los adjetivos o descripciones que gustes para aplicar con el verbo to get. Si el verbo swim se traduce como nadar, entonces I get thirsty and hungry when I swim. Me da sed y hambre cuando nado. Si children son niños, naked, desnudo o desnuda, y river, río, entonces the children get naked when they swim in the river. Los niños se desnudan cuando nadan en el río. Si el adjetivo sick es enfermo o enferma y el verbo eat es comer, entonces my girlfriend gets sick when she eats a lot. Mi novia se enferma cuando come mucho. Oye, ¿y también se puede usar para cosas? ¡Claro! No tengas miedo de usar el verbo to get con personas, animales o cosas. Solo recuerda la función que cumple cuando lo combinamos con adjetivos o descripciones. Y ten en cuenta que también tiene otros usos que iremos viendo en estos videos. Si la palabra egg se traduce como huevo, el adjetivo broken como roto y el verbo hit como golpear, entonces an egg gets broken when you hit it. Un huevo se rompe cuando lo golpeas. Ok, como pudieron darse cuenta, con el video número 4 para niveles básicos, que es este hasta el día de hoy, ya podemos formular muy buenas estructuras en inglés. Sigamos practicando, los invito, y no pierdan continuidad de estos videos. Muy bien, eso es todo por hoy. Los invito a que compartan este video, a que nos regalen un like, a que nos escriban sus dudas, comentarios y sugerencias, y a que se suscriban a este canal si es que no lo han hecho. ¡Hasta la vista! ¡Bye!